Hola, buenos días, bienvenidos al día martes 27 de abril de 2021. El día de hoy, en la asignatura de lenguaje, aprenderemos a describir un proceso cuidando la secuencia de información. Por ejemplo, si yo les leyera un cuento en desorden, por ejemplo, durante muchos días recogió papeles de todas las formas y colores y se dedicó con toda su alma a dibujar, recortar, pegar y colorear todas las estrellas y planetas para crear un espacio de papel. Un día, junto a la cerca, descubrió la caja de uno de sus cohetes favoritos, pero al abrirla descubrió que todos contenían un pequeño cohete de papel averiado, resultado de un error en la fábrica. Había una vez un niño cuya mayor ilusión era tener un cohete y poder dispararlo hacia la luna, pero tenía tan poco dinero que no podía comprar ninguno. El niño se apenó mucho, pero pensando en que por fin tenía un cohete, comenzó a preparar un escenario para lanzarlos. En este cuento, pues no hay mucha coherencia, ya que está en desorden y es muy difícil de entenderlo. Por eso hoy, el día en lenguaje, aprenderemos que las secuencias textuales consisten en identificar y ordenar hechos o pasos según cómo sucedieron en el texto. Nosotros como lectores necesitamos identificar no solamente los hechos o pasos, sino el orden en que sucedieron para comprender mejor el texto. Identificar la secuencia en la que sucedieron los hechos o en la que se ordenan los pasos es una habilidad de comprensión. Los textos narrativos, en este caso fue el cuento, también tienen hechos que suceden en un orden temporal o secuencial. De hecho, la estructura básica de un texto narrativo pide que el lector establezca cómo inicia la historia, qué sucede después y cómo finaliza. Para ayudarnos como lectores siempre hay palabras clave como hace mucho tiempo, entonces, luego, al día siguiente, muchos años después, finalmente. Como vimos en el cuento, pues no tenía un orden, entonces nos es imposible poder saber o comprender qué es lo que nos quiere decir. En el anexo 3 tenemos una fábula que se llama El perro y su reflejo. Solo son 4 párrafos cortos donde nosotros tenemos que poner el número en el círculo azul, dependiendo si es el primero, segundo o tercer párrafo, para poder dar coherencia al texto. Por ejemplo, si ya ordenara los párrafos en el primer cuento que les leí, ya comenzaría con la palabra había una vez. Sería había una vez un niño cuya mayor ilusión era tener un cohete. El segundo párrafo sería un día, junto a la cerca, descubrió la caja de uno de sus cohetes, que sería la continuación. El niño se apenó mucho, pero pensando en que por fin tenía un cohete, comenzó a preparar un escenario, sería el tercer párrafo. Y finalmente el cuarto párrafo diría que durante muchos días recogió papeles de todas las formas y colores y se dedicó con su mejor alma a dibujar, recortar, pegar y colorear, que ese fue el primero que les leí en desorden. En la asignatura de matemáticas tenemos un problema que dice, el propietario de una frutería quiere saber cuánto es el consumo de sus clientes más frecuentes durante la semana. Para eso, elaboró una lista con sus datos necesarios y necesita realizar la suma correspondiente para saberlo. Tenemos el ejemplo de si un medio más un medio es un litro de jugo, cuánto consumió durante la semana. Y si un cuarto más un cuarto es igual a un medio, cuánta papaya se consumió en la semana. Por ejemplo, tenemos esta tabla. Por ejemplo, ya habíamos visto en clases pasadas de un medio más un medio forman un entero. Y por ejemplo, aquí nos dice que se consumió medio litro de jugo de naranja 8 veces en la semana. Entonces tenemos que sumar medio litro 8 veces. Aquí, por ejemplo, ya tengo las 8 veces del medio litro que se consumió durante una semana. Entonces, si sumamos las partes, pues sería medio, medio, un entero, 4 veces. Serían 4 litros que se consumieron durante la semana. Entonces, en el cuadro gris del final tenemos que poner 4 litros. Después nos dice que un cuarto de papaya 8 veces. Aquí representé los 8 cuartos de papaya que se compran a la semana. Entonces, si lo sumamos, sabemos que un cuarto más un cuarto es un medio y un medio más un medio es un entero. Y si son 8 partes de un cuarto, entonces al final tendremos 2 enteros. Y aquí en el cuadrito gris que falta, pues pondremos 2 enteros, 2 kilos de papaya. Y en el primero nos habla que son litros. Y ya en el anexo 4 viene la tabla con otras personas y donde tendremos que completarla. También abajo vienen unas 3 preguntas. ¿Quién consume más cantidad en litros, ya sea de jugo, dependiendo de la fruta? ¿Quién consume más cantidad de kilos, de qué fruta?
qué fruta se consume más y cuánto se consume.